Buenos días. El término paraeconomía es un término anecdótico, algo simpático, que yo lo utilizo para relacionar el fenómeno del parasitismo con la economía. Desde el inicio de nuestra humanidad hubo gente que trabaja y gente que no hace nada. Y gente que cosecha el dinero o el esfuerzo trabajado por los demás y manipula o intenta manipular al resto de la comunidad o al resto incluso de la humanidad usando la cosecha que ha podido recaudar, usando su cerebro, usando su lengua, usando todo espectáculo seductivo que tienen para recaudar, recoger, cosechar y después organizarse y dominar a la humanidad. Para empezar, hablando de Gaza en árabe, y más bien en el buen dialecto utilizado en Medio Oriente, quiere decir el pinchazo o quiere decir la picadura. ¿Sabe? Cuando una oveja te pica o cualquier insecto te pica o se pincha o se pica una rueda, etc. Ese pinchazo o esa picadura, al parecer, ha querido acabar con la burbuja que controla nuestra humanidad. Recordamos siempre nosotros, creo que todos sabemos, más bien los que ya eran testigos de los años 70, 80 y 90, sobre el auge y después la casi desaparición del monopolio de las tabacaleras, cuando era el tabaco era prácticamente un monopolio a nivel mundial, y cuando ya se vieron de que han aumentado los cánceres de pulmón, pues empezó el asunto de forma gradual hasta que ya la casi prohibición, aunque no hay prohibición total, del fenómeno del tabaco o del fumar. Esa trayectoria nos recuerda actualmente lo que está pasando con el IBAC en Estados Unidos, y hay otros IBACs en otros sitios como caso de España, Europa, etcétera, similares al IBAC, que prácticamente es agencia de apoyo a Israel en América, que manipulaba en buena parte la política americana a favor de Israel y que se está, y debido precisamente al tema de Gaza, pero antes de Gaza, o ese pinchazo, se le llamamos así, estaba escrito y está escrito en todos los libros sagrados, sí, el Corán y creo la Biblia, lo mismo el Torá de los judíos, de que hay oportunidades y esas oportunidades terminan. El Corán habla de 2 oportunidades. De hecho, el pueblo judío, el más mencionado en el Corán. Fíjate que un libro que va para los musulmanes, que menciona otra religión o la parte más grande de ese Corán, pues habla del pueblo judío, que prácticamente son todos pueblos de Dios y son todos abrahámicos, pero en particular narra la historia de los judíos y habla de 2 oportunidades de controlar a la humanidad, y eso lo hemos visto y lo estamos viendo, y de forma gradual ese control se va bajando, va desapareciendo. Claramente, cuando hablamos hoy día del pueblo judío, más bien referimos al sionismo internacional, probablemente a sus brazos más grandes sobre nuestra humanidad, por ejemplo, empezando por BlackRock, que tiene más de 14 trillones o billones de dólares, llámalo como quieras, que supera en este caso los presupuestos de muchos países, incluido lo de España y muchos otros países del mundo, y prácticamente opera con otros brazos, unos de ellos puede ser el IBAC y otros, que hoy día estamos viendo su caída. Y puedo decir y puedo asegurar de que China hoy día, con los avances en el tema de la inteligencia artificial y el tema del quantum,
podría dentro de muy poco tiempo, y a lo mejor lo puede hacer ahora, y a lo mejor no lo hace por educación, si le llamamos así, puede descifrar la casi totalidad de las contraseñas o el password de las grandes multinacionales y grandes bancos en el mundo y saquear o sacar todo lo que pueda en una cuestión de minutos. Eso quiere decir que la economía que han controlado algunos y esa economía hasta la fecha ha manipulado nuestra humanidad, empezó a desinflarse con el pinchazo de gas. La globalización y la llegada de la información de forma global y al instante son todas prácticamente facilidades que ha creado Dios para que el ser humano se entera de lo que le rodea y más importante todavía, una vez que se entera de lo que hay, que se acerque a Dios. Ahora, los que utilizan esa globalización para alejarse a Dios, uno también de lo que está mencionado en los libros sagrados, serán una mayoría. En vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Pero lo que sí, absolutamente está confirmado, de que el poder económico y el monopolio, la manipulación económica se está cayendo. Y gracias a Dios y probablemente a China, gracias a Rusia, etcétera, y Irán, etcétera. Y por supuesto, y para empezar, y lo más importante en absoluto es lo de Gaza, estos fenómenos se están cayendo de forma gradual. Cuando se habla de la burbuja de la inteligencia artificial, no hay que olvidar esa burbuja económica que han tenido y tienen algunos, y esa burbuja va a estallar, puede ser antes o puede ser después del estallo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia que ha dictado Dios sobre la superficie de la Tierra también tiene sus límites y tiene sus fines, y si el ser humano se va a matar dentro de poco entre sí usando esa inteligencia artificial, entonces habrán algunos frenos de Dios o será absolutamente la apocalipsis. Por lo tanto, cuando vemos algún fenómeno, por ejemplo, en el Mediterráneo, yo he dicho siempre que yo adopto siempre lo que decían los faraones, que lo que está al este del Nilo se entiende el mundo de los vivos o de las civilizaciones, y al oeste del Nilo el mundo de los muertos, aunque no lo son físicamente, pero son prácticamente, es un mundo de la sombra, es un mundo de monopolio, un mundo de colonizaciones y millones de muertes a mano de los colonizadores, más bien europeos, y esos mismos colonizadores terminaron matándose entre sí, entre ellos mismos, en la Segunda Guerra Mundial, y los que no se mataron entre pues tuvieron ya su guerra civil, como el caso de España. Así que tuvimos más de 70 millones de muertos en la famosa Segunda Guerra Mundial. Ese mundo hoy día, o ese mundillo, hoy día si vemos que el Mediterráneo, por ejemplo, hablando de parasitismo, a excepción de Gaza, que ha generado, como hemos dicho, o ha empezado a desinflar a esa burbuja económica, excepto Gaza, que es donde la gente verdaderamente sufre, y verdaderamente cuando vemos una persona llora por su incapacidad o por su sufrimiento y la paciencia que no termina, no se puede comparar con cualquier otro punto del Mediterráneo. Así cuando vemos algún llanto, o alguien que llora, o alguien que queja en un Mediterráneo que se ha convertido en absoluto fenómeno parasitario, pero la diferencia que entre el norte y el sur, que el norte, y debido a muchas veces al inflarse de derechos, se convirtió en una especie de parasitismo de primera, y lo del sur
y más bien eso, una gran parte son países árabes y también de la África subsahariana, pero más bien los países árabes, eso se convirtió en un parasitismo de tercera o de cuarta. Las avalanchas que vienen del sur hacia el norte son lamentablemente de ese fenómeno parasitario de tercera a cuarta hacia lo de primera, porque así creen que al atravesar el Mediterráneo se van a resolver todos sus problemas en la vida y probablemente incluso cuando llegan en mano de Dios. No quiero entrar en el grado de hipocresía, corrupción y decadencia que tiene el sur, y tampoco la decadencia y corrupción que tiene el norte. Ambas partes tienen, pero en el sur la corrupción y la decadencia y hipocresía es tan elevada y tan salvaje de que verdaderamente en buena parte la gente se queda como si fuera como esqueletos de tanto robar de la riqueza que tienen esas naciones. No quiero alargar más, pero digo que vuelvo de nuevo a repetir lo de Gaza, su significado, quiere decir el pinchazo o la picadura, y ese pinchazo que está acabando con esa burbuja económica de los que manipulan nuestra humanidad, de muchos capitales satánicos, probablemente los visibles que nosotros conocemos como el BlackRock, y aunque admiro yo al director o al cabo de BlackRock, el señor Larry Fink, que es una persona determinada, una persona luchadora y una persona que tiene mucha personalidad. De hecho, cuando ya le ofrecieron en su momento lo de Goldman Sachs, él puso las reglas, y a quien le estaba en el coloquio o la entrevista no le gustó y lo echó, y cuando él se desvió hacia el First Boston, o el Boston First, la ente financiera famosa, que era prácticamente de segunda o de tercera, ha podido levantarla, aprovechar de los errores, y usó o generó o creó junto a otros luchadores el programa o el software o el sistema de Aladino, que prácticamente intenta ese sistema evitar o prevenir o predecir posibles riesgos financieros, y así se convirtió el BlackRock junto al sistema Aladino y también al sistema Alibaba en China, y no se sabe por qué. No obstante que muchos odian a los moritos, utilizan los términos de Alibaba, que es un término morito que viene de Mil y una noche, y también el término Aladino, que también viene de Mil y una noche, que la crearon en su momento los persas, lo de Irán actual, y después los árabes mejoraron y ampliaron, por eso la famosa Mil y una noche conocida. Aparte de los números y los algoritmos, que también lo inventaron los musulmanes o moros, para quien le guste o no, al final llegamos al fenómeno de Gaza. Por lo tanto, toda esa burbuja económica se va a acabar, o se está acabando pronto, y aviso con eso de que con el quantum que está llegando y que está entrando, se van a descifrar muchas contraseñas y se van a descifrar muchos códigos, incluido lo de las criptomonedas. Así mejor tener el dinero en la mano, tener todo físico en la mano, y dejar esas tonterías de lo digital, porque ya lo digital está en mano de poderosos bien organizados como los chinos, por ejemplo, y antes de todo, o sobre todo, está en mano de Dios. Buenos días.